Te busqué por mucho tiempo, pero al fin te encontré. Alguien dejó algo muy especial para ti. Marido la dejó sin techo tras el divorcio, hasta que un extraño le dijo: heredaste 10 millones. La maleta golpeaba contra las piernas de Elisa mientras arrastraba sus únicos 20 años de vida por el camino de grava. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el asa rasgada. Detrás de ella, la mansión de 3 pisos se alzaba imponente contra el cielo gris de Denver, pero ya no era su hogar. Nunca lo fue realmente. Hugo permanecía en la entrada principal, con los brazos cruzados y esa expresión fría que ella había aprendido a temer. Cuando Elisa por fin llegó al taxi estacionado junto a la reja, sintió la mirada de su exesposo clavándose en su espalda como un cuchillo. Entonces se escuchó su voz, cargada de desprecio, atravesando el aire helado de noviembre. Tuviste tu libertad, ahora págala. Elisa no volteó, no le daría ese gusto. Subió al auto con lo poco que le quedaba de dignidad, cerró la puerta y observó por la ventana cómo la vida que había construido con sus propias manos se alejaba para siempre. En ese momento, no sabía que aquella maleta vieja contenía más que ropa. Guardaba los pedazos de una mujer que estaba a punto de renacer. Pero antes de llegar hasta ahí, tuvo que atravesar el infierno. Y todo comenzó mucho antes de ese día. Antes de continuar con esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. Escríbanos en los comentarios si nos ven desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro rincón del mundo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a sus corazones. No olviden darle like y suscribirse para no perderse ningún capítulo. Ahora sí, regresemos al principio de todo. Elisa Moreno tenía 41 años cuando su vida se derrumbó por completo. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento frente a la mansión, arrastrando una maleta como única compañía, había que regresar 20 años atrás. 20 años de entrega absoluta, 20 años de renuncias silenciosas, 20 años de convertirse en la sombra invisible detrás del éxito de un hombre que nunca la valoró. Cuando Elisa conoció a Hugo Lacerda, ella tenía 21 años y acababa de graduarse como profesora de historia. Estaba llena de sueños, de planes, de esa energía que solo tienen quienes creen que el mundo les pertenece. Hugo tenía 25, trabajaba en una agencia inmobiliaria pequeña y hablaba con una seguridad que a Elisa le parecía fascinante. Él le prometió que juntos construirían algo grande, que serían un equipo, que ella nunca tendría que preocuparse por nada porque él se encargaría de todo. Elisa creyó cada palabra. Dejó las solicitudes de empleo en escuelas, pospuso sus planes de hacer una maestría, dejó de lado sus propios sueños para apoyar los de Hugo. Al principio parecía que valía la pena. Hugo trabajaba 12 horas al día, regresaba a casa exhausto y Elisa estaba ahí para recibirlo con la cena lista y palabras de aliento. Ella traducía contratos del inglés al español para los clientes latinos de Hugo. Organizaba sus documentos, respondía correos mientras él estaba en reuniones. Se decía a sí misma que estaba construyendo algo junto a él, que era parte de ese éxito. Los años pasaron. Hugo abrió su propia agencia, luego compró otra, después otra más. El dinero comenzó a llegar. Compraron la mansión de 3 pisos con vista a las montañas rocosas. Elisa decoró cada habitación con cuidado, eligiendo cortinas, muebles, cuadros. Organizó cenas para los socios de Hugo. Sonrió en eventos corporativos. Usó los vestidos elegantes que él le compraba para que luciera bien en las fotografías. Pero mientras Hugo subía, Elisa sentía que ella misma se desvanecía. La mansión era hermosa, sí, pero Elisa caminaba por sus pasillos sintiendo que no le pertenecían. Los muebles eran caros, pero fríos. Las habitaciones estaban perfectamente decoradas, pero vacías. Hugo pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando estaba, revisaba su teléfono constantemente.
Hablaba de números, de inversiones, de clientes. Ya no preguntaba cómo estaba Elisa. Ya no la miraba realmente. Elisa intentaba convencerse de que así era el amor maduro, sin aspavientos, sin grandes gestos románticos, práctico, silencioso, estable. Se repetía esas palabras cada noche mientras cenaba sola porque Hugo tenía otra reunión de negocios. Se las repetía cada vez que él cancelaba planes en el último minuto. Se las repetía cuando despertaba a las 3 de la mañana y encontraba el otro lado de la cama vacío porque Hugo se había quedado trabajando en su oficina. Pero la verdad era que Elisa se sentía invisible, como si fuera solo una pieza más del decorado de la vida perfecta que Hugo había construido. Y lo peor de todo era que ella había permitido que eso sucediera. Había renunciado a su identidad, a sus sueños, a su voz, pensando que estaba invirtiendo en un futuro compartido. No sabía que en realidad estaba regalando pedazos de sí misma a cambio de nada. El quiebre comenzó una tarde de marzo. Hugo regresó de una conferencia en Miami con una energía extraña. Parecía inquieto, distraído. Elisa intentó preguntarle cómo le había ido, pero él respondió con monosílabos y subió directo a su oficina. Esa noche, durante la cena, Hugo apenas probó la comida. Revisaba su celular cada 2 minutos. Elisa lo observaba desde el otro lado de la mesa, sintiendo una punzada de angustia en el pecho. Algo había cambiado. Podía sentirlo. Los días siguientes fueron peores. Hugo llegaba tarde, salía temprano, recibía llamadas que contestaba en el jardín, lejos de Elisa. Ella encontró mensajes en su teléfono que él dejó olvidado en la sala. No eran explícitos, pero el tono era inconfundible, cariñoso, cómplice, íntimo. El estómago de Elisa se contrajo. Cuando intentó hablar con Hugo, él la interrumpió con frialdad. No empieces con tus dramas, Elisa, estoy ocupado. 2 semanas después, Hugo le pidió que se sentara en la sala. Era un sábado por la mañana. Afuera nevaba ligeramente. Elisa se sentó en el sofá de piel color crema que ella misma había elegido años atrás, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Hugo permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, mirándola como si fuera una empleada a la que estaba por despedir. «Quiero el divorcio». Elisa sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Hugo flotaron en el aire durante unos segundos que parecieron eternos. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Hugo continuó hablando con esa voz fría y distante que usaba en las reuniones de negocios. «Conocí a alguien. Es más joven, más ambiciosa. Entiende lo que estoy construyendo. Tú y yo ya no tenemos nada en común, Elisa. Hace años que no tenemos nada en común». Elisa finalmente encontró su voz, pero fue apenas un susurro tembloroso. «Hugo, llevo 20 años a tu lado. Dejé todo por ti. Construimos esto juntos». Hugo soltó una risa breve y desprovista de humor. «Construimos. Elisa, yo construí esto. Tú solo estuviste ahí. Hay una diferencia». Cada palabra era una bofetada. Elisa sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Intentó razonar, recordarle las noches en las que ella tradujo contratos hasta el amanecer, las cenas que organizó para cerrar negocios, los eventos a los que asistió, aunque estuviera agotada. Pero Hugo la interrumpió con un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. «Ya hablé con mis abogados. Todo está a mi nombre. La casa, las cuentas, las inversiones. Tú no tienes derecho a nada». Elisa sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Pero entonces recordó los papeles que firmó años atrás, cuando compraron la mansión. Hugo le dijo que era solo un trámite, que confiara en él. Elisa firmó sin leer, confió ciegamente. Y ahora esa confianza se convertía en su condena. El proceso de divorcio fue brutal. Los abogados de Hugo eran implacables. Presentaron documentos, contratos, pruebas de que todo estaba legalmente a nombre de él. Elisa intentó conseguir un abogado, pero no tenía dinero propio. Hugo manejaba todas las finanzas.
Ella nunca tuvo una cuenta bancaria separada, nunca trabajó fuera de la casa, nunca guardó nada para sí misma. El juez revisó los documentos y falló a favor de Hugo. Elisa no tenía derecho a nada, ni a la mansión, ni a las propiedades, ni a las inversiones. Solo tenía derecho a llevarse sus pertenencias personales. El día que tuvo que abandonar la casa, Elisa se levantó temprano. Metió su ropa en una maleta vieja que encontró en el sótano. No cabía mucho. Tomó algunos libros, fotografías, su viejo diario de la preparatoria. Dejó los vestidos elegantes, las joyas, todo lo que Hugo le había comprado. No quería nada que le recordara a él. Bajó las escaleras por última vez, arrastrando la maleta que pesaba más por lo que representaba que por lo que contenía. Hugo la esperaba en la puerta principal, no para despedirse, no para disculparse, solo para asegurarse de que se fuera. Elisa caminó por el sendero de grava sintiendo el peso de 20 años de vida rompiéndose con cada paso. Cuando llegó al taxi, Hugo habló. Su voz atravesó el aire frío como una sentencia final. Tuviste tu libertad, ahora págala. Elisa no volteó, no lloró. Solo subió al auto, cerró la puerta y dejó que el conductor arrancara. Mientras la mansión se alejaba por la ventana trasera, Elisa sintió algo extraño. No era solo tristeza, no era solo dolor, era la sensación de haber sido borrada. Como si los últimos 20 años nunca hubieran existido, como si ella nunca hubiera existido. Y lo peor de todo era que, en ese momento, Elisa no sabía quién era sin Hugo. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, solo sabía que estaba completamente sola. El taxi se detuvo frente a un edificio de 2 pisos con la pintura descascarada y un letrero que apenas se leía. Pensión Marta, decía en letras desteñidas por el tiempo y la nieve. Elisa bajó del auto arrastrando su maleta, sintiendo el frío de noviembre colarse por su abrigo raído. El taxista le cobró $22. Ella le dio 25 y le dijo que se quedara con el cambio. No porque fuera generosa, sino porque ya no tenía energía ni para esperar el vuelto. El hombre asintió, sin decir nada, y se alejó, dejándola sola frente a un edificio que olía a humedad y a vidas rotas. Elisa empujó la puerta principal y entró a un recibidor pequeño con piso de linóleo agrietado. Había una mesa de madera oscura y detrás de ella una mujer de aproximadamente 70 años con el cabello gris recogido en un moño apretado. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero su mirada era clara, directa, como si pudiera ver a través de las mentiras y las máscaras que la gente usaba. Martha Young no preguntó nada. Solo observó a Elisa durante unos segundos que parecieron eternos. Luego tomó una llave de un tablero colgado en la pared y la colocó sobre el mostrador. Habitación 3. El desayuno es a las 7. Son 150 a la semana, por adelantado. Elisa sacó los billetes arrugados de su bolsillo y los contó sobre la mesa. $150. Era casi todo lo que le quedaba. Martha tomó el dinero sin contar, lo guardó en un cajón y volvió a mirar a Elisa con esos ojos que parecían saberlo todo. Baño compartido al final del pasillo. No se permiten visitas después de las 10. Si necesitas algo, toca la puerta de la cocina. Elisa asintió, tomó la llave y subió las escaleras que crujían con cada paso. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo. La habitación 3 estaba al fondo, junto a una ventana empañada que daba a un callejón. Elisa abrió la puerta y entró. La habitación era pequeña, con paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora lucían un tono grisáceo y manchado. Había una cama individual, con un colchón que se hundía en el centro, una mesita de noche con una lámpara sin pantalla y un ropero de madera que tenía una puerta chueca. La ventana no cerraba bien y dejaba pasar una corriente de aire helado. Elisa dejó caer la maleta en el suelo y se sentó en la cama. Los resortes rechinaron bajo su peso.
Miró alrededor de la habitación, que ahora era su hogar, y sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Por primera vez desde que Hugo le pidió el divorcio, por primera vez desde que la echó de la mansión, por primera vez desde que subió a ese taxi sintiéndose invisible, Elisa permitió que las lágrimas salieran. Lloró sin control, con sollozos que le arrancaban el pecho y le quemaban la garganta. Lloró por los 20 años perdidos, por la mujer que dejó de ser, por la vida que construyó con sus propias manos y que se derrumbó en un instante. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío profundo y doloroso. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elisa se levantaba temprano, bajaba a la cocina compartida donde Marta preparaba café aguado y pan tostado para los huéspedes de la pensión. Había 4 personas más viviendo ahí, un hombre mayor que tosía constantemente, una mujer joven con un bebé que lloraba por las noches y 2 trabajadores de la construcción que hablaban en voz alta y se reían de chistes que Elisa no entendía. Ella comía en silencio, evitando las miradas, y luego salía a buscar trabajo. El primer lugar al que fue una escuela pública en el centro de Denver. Llevaba su currículum impreso en papel barato que había comprado en una tienda de conveniencia. La secretaria lo revisó con una expresión de aburrimiento y le dijo que no había vacantes. Elisa insistió. Explicó que tenía un título en historia, que había sido profesora, que podía empezar de inmediato. La secretaria levantó la vista y la miró con algo parecido a la lástima. Señora, hace 20 años que no da clases. El sistema educativo ha cambiado. Necesitaríamos que tomara cursos de actualización, certificaciones nuevas, y aún así no hay vacantes. Elisa salió de la escuela sintiendo que cada rechazo le arrancaba un pedazo de esperanza. Intentó con otras escuelas, pero la respuesta era siempre la misma. Su currículum estaba desactualizado. No tenía experiencia reciente, estaba sobrecalificada para algunos puestos y poco calificada para otros. Nadie la llamaba de vuelta. Entonces intentó con trabajos temporales. Entró a una tienda departamental y llenó una solicitud para cajera. El gerente la entrevistó en un pasillo entre góndolas de ropa, mirándola de arriba abajo como si estuviera evaluando mercancía. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Porque necesito dinero. El gerente rió brevemente. Todos necesitan dinero, señora. Pero usted tiene un título universitario. ¿Por qué una profesora querría trabajar de cajera? Porque nadie me contrata como profesora. El hombre negó con la cabeza. No va a durar ni 2 semanas. En cuanto encuentre algo mejor, se va a ir. No puedo perder tiempo capacitándola. Elisa salió de la tienda sintiendo que el mundo le cerraba todas las puertas. Intentó con restaurantes buscando trabajo de mesera, pero no tenía experiencia en servicio al cliente. Intentó con oficinas buscando puesto de recepcionista, pero no sabía usar los programas de computadora más recientes. Intentó con limpieza, con lavandería, con cualquier cosa que le permitiera ganar dinero, pero nadie la quería. El dinero que le quedaba se agotó rápidamente. Pagó la segunda semana de renta en la pensión y se quedó con $30 en el bolsillo. Comía lo mínimo: pan, café, alguna lata de atún que compraba en oferta. Adelgazó tanto que su ropa le quedaba holgada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban constantemente. Una mañana, Marta la detuvo en la cocina antes de que saliera. ¿Cuánto te queda? Elisa dudó, pero finalmente respondió con la verdad: $30. Marta asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Limpia la pensión a cambio de renta, 2 horas al día. Barres, trapeas, limpias los baños. Yo te enseño. Elisa sintió que algo dentro de ella se rompía otra vez. Limpiar baños. Ella, que había organizado cenas para empresarios millonarios. Ella, que había traducido contratos internacionales. Ella, que había caminado por alfombras rojas en eventos corporativos. Ahora iba a limpiar baños en una pensión de mala muerte a cambio de un techo sobre su cabeza. Pero no tenía opción. Tragó saliva,
Tragó su orgullo y asintió. Acepto. Marta le entregó un par de guantes de hule, un trapeador y una cubeta con productos de limpieza que olían a cloro barato. Elisa pasó las siguientes 2 horas arrodillada en el piso del baño compartido, tallando manchas de óxido en el inodoro, limpiando pelos del drenaje de la regadera, trapeando un piso que nunca parecía quedar realmente limpio. Cuando terminó, tenía las rodillas adoloridas y las manos rojas por el cloro, pero al menos tenía un lugar donde dormir. Los días se convirtieron en una rutina mecánica. Elisa se levantaba, limpiaba la pensión, salía a buscar trabajo, regresaba con las manos vacías y se encerraba en su habitación. Una noche, mientras lavaba platos en la cocina compartida porque no había dinero para comer fuera, encontró algo en el fondo de su maleta. Era un cuaderno viejo con la pasta descolorida y las páginas amarillentas. Su diario de la preparatoria. Lo había metido casi sin pensar cuando empacó sus cosas. Elisa se sentó en una de las sillas de plástico de la cocina y abrió el cuaderno. La primera página tenía su nombre escrito con la letra redonda y cuidadosa que usaba a los 17 años. Elisa Moreno, preparatoria Lincoln, octubre de 2003. Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Había planes, sueños, dibujos de mapas históricos que quería enseñar algún día, listas de libros que quería leer, notas sobre un viaje que quería hacer a Europa para visitar museos. Había una entrada sobre un chico que le gustaba, pero que nunca se atrevió a hablarle. Había otra sobre una pelea con su mejor amiga que se resolvió con un abrazo. Elisa leyó las páginas con una mezcla de nostalgia y dolor. ¿En qué momento esa chica desapareció? ¿En qué momento dejó de soñar, de planear, de ser ella misma? No fue de golpe, fue poco a poco. Primero dejó de ir a conciertos porque Hugo estaba ocupado. Luego dejó de ver a sus amigas porque Hugo necesitaba que organizara una cena. Después dejó de leer porque Hugo decía que perdía el tiempo. Y un día, sin darse cuenta, Elisa dejó de existir. Se convirtió en la sombra de Hugo, en un accesorio de su vida perfecta, en una nota al pie de su éxito. Marta entró a la cocina con una tetera humeante y 2 tazas. No dijo nada, solo sirvió té en ambas tazas y le pasó una a Elisa. Se sentó frente a ella y sopló su té antes de tomar un sorbo. Elisa cerró el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Marta lo miró brevemente y luego clavó sus ojos en los de Elisa. Lo que perdiste no era tuyo. Lo que te espera sí lo es. Elisa frunció el ceño, sin entender. Marta continuó hablando con esa voz tranquila y firme. Pasé 40 años casada con un hombre que creía que yo era un mueble. Limpiaba, cocinaba, criaba a los niños y él nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Cuando murió, pensé que me sentiría libre, pero me sentí vacía, porque no sabía quién era sin él. Me tomó 5 años darme cuenta de que todo lo que perdí cuando él murió no era mío. Eran sus cosas, su vida, sus sueños. Lo mío seguía ahí, esperándome. Solo tenía que encontrarlo otra vez. Elisa sintió un nudo en la garganta. Marta tomó otro sorbo de té y se levantó. Vas a salir de esto, pero primero tienes que dejar de buscar lo que perdiste y empezar a buscar lo que nunca encontraste. Marta salió de la cocina, dejando a Elisa sola con su té y su cuaderno. Elisa no entendía completamente las palabras de Marta, pero algo dentro de ella se movió. Algo pequeño, frágil, pero vivo. Guardó el cuaderno en su maleta y subió a su habitación. Esa noche durmió sin llorar por primera vez en semanas. Los días siguieron siendo difíciles. Elisa continuó buscando trabajo, enfrentando rechazos, limpiando baños y pisos a cambio de un lugar donde dormir. Pero ahora había algo diferente. Ya no buscaba recuperar la vida que perdió. Buscaba construir una nueva. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que intentarlo. Una tarde,
Mientras barría el pasillo del segundo piso, escuchó voces en la sala común. Bajó con la escoba en la mano y vio que la televisión estaba encendida. La mujer joven con el bebé estaba sentada en el sofá viendo las noticias locales. En la pantalla apareció Hugo. Estaba parado frente a un edificio enorme con un letrero que decía Desarrollo Residencial La Cerda. A su lado había una mujer delgada, rubia, de aproximadamente 30 años, Vanessa. Vestía un traje elegante y sonreía para las cámaras. Hugo la rodeaba con el brazo y hablaba sobre su nuevo proyecto, sobre el futuro, sobre el éxito. La reportera preguntó si estaba feliz. Hugo respondió que nunca había estado mejor. Elisa sintió una punzada en el pecho, pero esta vez fue diferente. No fue el dolor desgarrador de las primeras semanas, fue algo más pequeño, más manejable. Observó la pantalla durante unos segundos más y luego caminó hacia la televisión. Apagó el aparato y regresó a su habitación sin decir palabra. Ya no le importaba lo que Hugo hiciera. Ya no le importaba quién estuviera a su lado. Ya no le importaba nada de esa vida que ya no era suya. Tenía que encontrar la propia, y aunque todavía no sabía cómo, sabía que lo haría. La mañana del 17 de noviembre amaneció con un frío que cortaba la piel. Elisa se levantó a las 6, como cada día, y bajó a la cocina de la pensión para preparar el café. Marta ya estaba ahí, cortando pan en rebanadas gruesas y sacando mantequilla de la nevera. Los otros huéspedes comenzaban a bajar poco a poco, con caras de sueño y el pelo revuelto. Elisa sirvió café en las tazas despostilladas, escuchando las conversaciones a medias sobre el trabajo, el frío, los problemas de siempre. Se había acostumbrado a ese ritmo, a esa vida pequeña y silenciosa que ahora era la suya. Estaba vertiendo la última taza cuando escuchó que la puerta principal se abría. No era raro. A veces llegaban personas preguntando por habitaciones disponibles o vendedores ofreciendo cosas que nadie necesitaba. Pero esta vez fue diferente. El hombre que entró no encajaba en ese lugar. Vestía un traje gris perfectamente planchado, zapatos de piel que brillaban incluso bajo la luz amarillenta de la pensión, y cargaba un maletín de cuero que parecía más caro que todo el mobiliario del lugar junto. Tenía aproximadamente 67 años, cabello plateado peinado hacia atrás y una expresión seria pero no hostil. Marta salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Miró al hombre de arriba abajo con esa desconfianza que había perfeccionado durante décadas de tratar con todo tipo de gente. El hombre no pareció inmutarse. Simplemente inclinó la cabeza con educación y habló con una voz clara y tranquila. Buenos días. Disculpe la intromisión. Estoy buscando a la señora Elisa Moreno. Me han informado que se hospeda aquí. Marta entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Adrian Keller. Soy abogado. Necesito hablar con la señora Moreno sobre un asunto legal de suma importancia. Elisa, que había estado escuchando desde la cocina, sintió que el estómago se le revolvía. Un abogado. Inmediatamente pensó en Hugo. Tal vez había encontrado alguna manera de quitarle lo poco que le quedaba. Tal vez venía a cobrarle algo que ella no sabía que debía. Salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía los latidos en las sienes. Yo soy Elisa Moreno. El hombre volteó hacia ella y sus ojos se suavizaron. Extendió la mano y ella la estrechó automáticamente. La mano de Adrian era firme pero cálida. Señora Moreno, es un placer conocerla. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito hablar con usted en privado. ¿Hay algún lugar donde podamos conversar? Elisa miró a Marta, que asintió, señalando una pequeña sala lateral que casi nunca se usaba. Era un cuarto estrecho con 2 sillones viejos y una mesa de centro rayada. Elisa guió a Adrian hasta ahí, sintiendo las piernas temblorosas. Se sentó en uno de los sillones y Adrian tomó el otro. Colocó el maletín sobre sus rodillas, lo abrió con movimientos precisos y sacó un sobre grande de color manila sellado con cera roja.
Señora Moreno, sé que esto puede sonar increíble, pero le pido que me escuche con atención. Represento al difunto señor Thomas Drake, un filántropo y empresario que falleció hace 3 meses. El señor Drake dejó instrucciones muy específicas en su testamento respecto a usted. Elisa frunció el ceño. Thomas Drake. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Lo conocía? ¿Era alguien con quien Hugo había hecho negocios? Adrian pareció notar su confusión y continuó. Es comprensible que no lo recuerde de inmediato. Han pasado muchos años. El señor Drake fue profesor sustituto en la preparatoria Lincoln en el año 2003. Usted era estudiante en ese entonces. Elisa sintió que algo se movía en su memoria. La preparatoria Lincoln, 2003. Ella tenía 17 años. Recordaba vagamente a varios profesores sustitutos que entraban y salían, pero ningún rostro claro. Adrian extendió el sobre hacia ella. El señor Drake me pidió que le entregara esto personalmente. Le pido que lo abra. Elisa tomó el sobre con manos temblorosas. Rompió el sello de cera y sacó los documentos que había dentro. Eran varias páginas impresas en papel grueso y oficial. La primera era un testamento. Elisa comenzó a leer, pero las palabras se mezclaban frente a sus ojos. Tuvo que leer 2 veces, 3 veces, antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. Yo, Thomas Alexander Drake, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo a la señora Elisa Moreno la suma de $10 millones. Elisa dejó caer el papel sobre la mesa. Miró a Adrian como si hubiera perdido la razón. Esto tiene que ser un error. Tiene que ser una broma. Yo no conozco a ningún Thomas Drake. No entiendo nada de esto. Adrian mantuvo la calma. Sacó otra hoja del sobre. Esta vez una carta escrita a mano con tinta azul. Se la entregó a Elisa. El señor Drake sabía que usted probablemente no lo recordaría. Por eso escribió esto. Léalo, por favor. Elisa tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer. La letra era elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien mayor o enfermo. Querida Elisa, probablemente no me recuerdes. Fui tu profesor sustituto durante 2 semanas en el otoño de 2003. Yo era un hombre tímido, recién llegado de Alemania, con un acento marcado y poca confianza en mí mismo. Ese trabajo era temporal mientras intentaba establecerme en este país. Un día, mientras daba clases sobre la Segunda Guerra Mundial, algunos estudiantes comenzaron a burlarse de mi acento. Dijeron que sonaba como los villanos de las películas. Se rieron. Yo me quedé paralizado frente al pizarrón, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Entonces tú te levantaste, Elisa Moreno. Te pusiste de pie y les dijiste que se callaran. Dijiste que yo era el mejor profesor que habían tenido en meses, que explicaba las cosas de manera interesante y que ellos deberían estar agradecidos de tener a alguien que realmente sabía de lo que hablaba. Los otros estudiantes se quedaron callados. Yo no supe qué decir. Solo te di las gracias con la voz quebrada. Esa tarde, cuando regresé a mi pequeño departamento, lloré. No de tristeza, sino de gratitud, porque alguien, una chica de 17 años, había visto mi valor cuando yo mismo lo había olvidado. Ese gesto cambió mi vida. Me dio fuerzas para continuar. Terminé mi doctorado, conseguí un puesto en la universidad y con el tiempo construí una empresa de consultoría educativa que se volvió muy exitosa. Nunca olvidé tu nombre. Nunca olvidé lo que hiciste por mí. Intenté buscarte varias veces a lo largo de los años, pero perdí tu rastro. Hace unos meses me diagnosticaron una enfermedad terminal. Cuando supe que me quedaba poco tiempo, contraté investigadores para encontrarte. Y lo hicieron. Sé que has pasado por momentos difíciles, sé que perdiste mucho. Por eso quiero devolverte lo que me diste aquel día. No puedo devolverte el tiempo, pero puedo darte las herramientas para construir una nueva vida, una vida que sea tuya. Te dejo esta fortuna no como caridad, sino como un reconocimiento a la bondad que salvó a un hombre perdido. Úsala bien, haz algo bueno en el mundo.
Y recuerda que tu valor nunca dependió de lo que otros pensaran de ti. Siempre estuvo ahí. Con gratitud eterna, Thomas Drake. Elisa terminó de leer y sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de algo que no había sentido en meses. Esperanza. Recordaba ese día ahora. Recordaba al profesor delgado con lentes gruesos que temblaba al hablar. Recordaba a los chicos burlándose. Y recordaba haberse levantado sin pensarlo, simplemente porque le pareció injusto. No lo hizo esperando nada a cambio. Lo hizo porque era lo correcto. Adrian sacó más documentos del maletín. Extendió varios papeles sobre la mesa de centro. Todo está en orden, señora Moreno. Los fondos han sido depositados en una cuenta fiduciaria a su nombre. Aquí están los documentos bancarios, los certificados, toda la información legal. Mi firma se encargará de los trámites fiscales y legales para asegurar que todo esté perfectamente documentado. El señor Drake fue muy meticuloso. No quería que usted tuviera ningún problema. Elisa miraba los papeles sin poder procesarlos. 10 millones de dólares. Era una cantidad tan absurda que no parecía real. Adrian continuó hablando con esa voz tranquila y profesional. El señor Drake dejó una instrucción específica. Quería que usara este dinero para hacer algo bueno en el mundo. No especificó qué, porque confiaba en su criterio, pero me pidió que le transmitiera ese deseo. Elisa asintió lentamente, todavía intentando asimilar todo. Adrian le entregó una pluma. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Son solo documentos de recepción y confirmación de identidad. También necesitaré una identificación oficial. Elisa sacó su licencia de conducir del bolsillo de su delantal. Adrian la revisó, tomó nota de los datos y le devolvió. Elisa firmó donde le indicó, sintiendo que su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Cuando terminó, Adrian guardó todo en su maletín con cuidado y se puso de pie. Mi oficina está a su disposición para cualquier consulta. Aquí está mi tarjeta con mi línea directa. Puede llamarme a cualquier hora. Estaré encantado de ayudarla con lo que necesite. Elisa tomó la tarjeta. Era de papel grueso con letras doradas. Adrian Keller, Bufete Keller y Asociados. Extendió la mano y Elisa la estrechó, todavía en shock. Gracias. No sé qué más decir. Gracias. Adrian sonrió por primera vez. Fue una sonrisa cálida que transformó completamente su rostro serio. No me dé las gracias a mí. Agradézcale al señor Drake y haga honor a su confianza. Adrian salió de la sala, atravesó el recibidor y se despidió de Marta con una inclinación de cabeza antes de salir por la puerta principal. Elisa se quedó sentada en el sillón viejo, rodeada de papeles que valían más de lo que había ganado en toda su vida. Escuchó pasos y Marta apareció en la puerta. La mujer mayor miró a Elisa con esos ojos que parecían saberlo todo y sonrió. Te lo dije, lo que te espera sí es tuyo. Elisa sintió que una risa histérica burbujeaba en su garganta. Se tapó la boca con las manos y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Marta entró a la sala, se sentó junto a ella y la abrazó. Fue un abrazo firme y maternal que Elisa necesitaba desesperadamente. Se aferró a Marta y lloró contra su hombro, liberando meses de dolor, de miedo, de desesperanza. Pero ahora había algo más. Había una luz al final del túnel. Había una oportunidad. Había un futuro. Elisa pasó la primera semana después de la visita de Adrian Keller en un estado de shock silencioso. Los documentos bancarios estaban guardados en un sobre manila debajo de su almohada. Cada noche los sacaba y los leía de nuevo, asegurándose de que no había sido un sueño. 10 millones de dólares. La cantidad era tan irreal que su cerebro se negaba a procesarla completamente. Pero los papeles eran reales. La firma de Adrian era real. La carta de Thomas Drake era real. Marta la observaba con esa mirada sabia que tenía, sin hacer preguntas,
pero siempre presente. Una mañana, mientras Elisa tomaba café en la cocina, Marta se sentó frente a ella y habló con esa voz directa que no admitía tonterías. «¿Qué vas a hacer?». Elisa levantó la vista de su taza. «No lo sé. Es tanto dinero que no puedo ni imaginarlo». Marta asintió. «El dinero es solo papel si no haces nada con él. Thomas te lo dejó por una razón. Tienes que encontrar cuál es». Elisa supo en ese momento que Marta tenía razón. No podía quedarse paralizada, tenía que actuar. Esa misma tarde llamó a Adrian Keller. La secretaria la pasó de inmediato y la voz tranquila del abogado la recibió al otro lado de la línea. «Señora Moreno, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito su consejo. No sé por dónde empezar». Adrian la citó en su oficina al día siguiente. El bufete estaba en un edificio de vidrio en el centro de Denver, con pisos de mármol y muebles elegantes. Elisa se sintió fuera de lugar con su ropa gastada, pero Adrian la recibió con la misma calidez de siempre. Se sentaron en su oficina, rodeados de libros legales y diplomas enmarcados, y Elisa le contó lo que llevaba días pensando. «Quiero hacer algo que ayude a mujeres como yo. Mujeres que lo perdieron todo, que no tienen a dónde ir, que necesitan una segunda oportunidad». Adrian escuchó atentamente y cuando Elisa terminó, sonrió. «Es una idea noble. ¿Tiene algo específico en mente?». Elisa respiró hondo. «Quiero crear un centro, un lugar donde las mujeres puedan aprender, reconstruirse, encontrar apoyo legal, no solo un albergue, algo más, un espacio donde puedan recuperar su dignidad». Adrian tomó notas en una libreta. «Puedo ayudarla con eso. Necesitaremos encontrar un inmueble, contratar personal, establecer la estructura legal. ¿Está dispuesta a invertir tiempo en esto?». «No será fácil». Elisa asintió con determinación. «Tengo todo el tiempo del mundo y ahora tengo los recursos. Solo necesito que alguien me guíe». Durante las siguientes semanas, Adrian se convirtió en algo más que un abogado. Se convirtió en su mentor y su aliado. Juntos recorrieron propiedades en Denver, visitaron edificios vacíos, bodegas abandonadas, locales comerciales cerrados. Nada parecía encajar hasta que un día Adrian la llevó a las afueras de la ciudad. Ahí, rodeada de árboles desnudos por el invierno, había una vieja escuela abandonada. Era un edificio de 2 pisos con ladrillos rojos cubiertos de hiedra seca y ventanas rotas. Había sido una escuela primaria en los años 60, pero llevaba más de una década cerrada. Elisa bajó del auto y caminó hacia el edificio. A pesar del deterioro, podía ver el potencial. Las aulas amplias, los pasillos largos, el patio trasero que alguna vez estuvo lleno de niños jugando. Se paró frente a la entrada principal y sintió algo en el pecho. Una certeza. Este es el lugar. Adrian sonrió. Lo imaginé. El precio es razonable y la ubicación es buena. Está lo suficientemente cerca de la ciudad, pero en un área tranquila. Puedo iniciar los trámites de compra esta misma semana. Elisa asintió. Hágalo. Y quiero que se llame Centro Cultural Thomas Drake. La compra se cerró en un mes. Luego comenzó el verdadero trabajo. Elisa contrató arquitectos para diseñar la remodelación. Quería mantener la esencia de la escuela, pero adaptarla para su nuevo propósito. Las aulas se convertirían en salones de capacitación donde se enseñarían habilidades laborales, computación, inglés, administración. Habría una biblioteca, una sala de asesoría legal, consultorios para apoyo psicológico y en el segundo piso, habitaciones temporales para mujeres que no tenían dónde vivir. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Elisa estaba en la obra todos los días, supervisando cada detalle. Eligió los colores de las paredes, personalmente amarillo pálido para dar calidez. Seleccionó los muebles, buscando que fueran cómodos pero dignos. Contrató maestros con experiencia en educación para adultos. Buscó abogados dispuestos a ofrecer asesoría gratuita en casos de divorcio, custodia, violencia doméstica.
Contactó psicólogos especializados en trauma y reconstrucción emocional. Marta dejó la pensión en manos de un sobrino y se unió al proyecto de tiempo completo. Se convirtió en la coordinadora de voluntarios, organizando a las personas que querían ayudar. Llegaban donaciones de ropa, libros, computadoras. La comunidad comenzó a enterarse del proyecto y muchos querían formar parte. Elisa trabajaba 12 horas al día, pero por primera vez en años se sentía viva. Cada ladrillo colocado, cada pared pintada, cada mueble instalado, era una declaración. Una prueba de que podía construir algo propio, algo significativo, algo que honraba la memoria de Thomas Drake y la bondad que él nunca olvidó. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Elisa revisaba planos en la oficina temporal que habían instalado en la escuela, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Elisa reconoció la voz de inmediato. Hugo. El estómago se le contrajo. No había hablado con él desde el día que la echó de la mansión. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis contactos. Escucha, necesito hablar contigo. Me enteré de lo de la herencia. Elisa, esto es increíble. ¿Podríamos...? Elisa colgó sin dejarlo terminar. Las manos le temblaban de rabia. ¿Cómo se atrevía? Durante los días siguientes, Hugo insistió. Llamadas, mensajes de texto. Hasta flores llegaron a la obra con una tarjeta que decía, necesitamos hablar. Elisa tiró las flores a la basura sin leer el resto. Una mañana llegó una carta certificada. Era de Hugo. Elisa la abrió con Marta a su lado. La carta era larga, llena de disculpas vacías y justificaciones patéticas. Hugo decía que había cometido un error, que Vanessa lo había dejado, que sus negocios enfrentaban problemas, que extrañaba lo que tenían, que quería una segunda oportunidad. Elisa leyó la carta 2 veces y luego la rompió en pedazos. Marta le puso una mano en el hombro. ¿Vas a responder? Elisa asintió, pero no de la manera que él espera. Llamó a Adrian y le dictó un mensaje breve que quería que enviara oficialmente desde su bufete. El dinero no me devolvió nada, solo me recordó el valor que tú nunca viste. No vuelvas a contactarme. Adrian envió el mensaje esa misma tarde. Hugo intentó llamar 2 veces más, pero Elisa bloqueó su número. No le debía nada, no le debía explicaciones, ni perdón, ni atención. Él había decidido borrarla de su vida. Ahora ella hacía lo mismo. Los meses pasaron volando. La escuela tomó forma. Los salones quedaron listos con pupitres nuevos, pizarrones, computadoras. La biblioteca se llenó con donaciones de libros. Las habitaciones del segundo piso se amueblaron con camas, roperos, lámparas. Todo simple pero digno. El patio se limpió y se instalaron bancas donde las mujeres podrían sentarse a tomar aire fresco. Elisa contrató personal. 3 maestras para los cursos de capacitación, 2 abogadas que trabajarían medio tiempo ofreciendo asesoría legal, una psicóloga de tiempo completo, una cocinera para preparar alimentos nutritivos, personal de limpieza y mantenimiento. Marta sería la coordinadora general. Finalmente llegó el día de la inauguración. Era principios de marzo y una tormenta de nieve había comenzado esa mañana. Elisa temió que nadie apareciera, pero se equivocó. A pesar del clima, cientos de personas llegaron. Mujeres que necesitaban ayuda, familias que querían apoyar, periodistas locales, autoridades de la ciudad. El estacionamiento se llenó. La gente entraba sacudiéndose la nieve de los abrigos, mirando alrededor con expresiones de asombro. Elisa había preparado un discurso breve. Se paró frente al micrófono en el salón principal, rodeada de rostros expectantes. Vestía un suéter sencillo color azul y pantalones oscuros. Nada elegante, nada ostentoso, pero había una dignidad en ella que no tenía nada que ver con la ropa. Bienvenidos al Centro Cultural Thomas Drake. Este lugar existe gracias a la bondad de un hombre que nunca olvidó un gesto de empatía. Hace 20 años, yo defendí a mi profesor cuando otros se burlaban de él. No lo hice esperando nada.
Lo hice porque era lo correcto. Ese profesor, Thomas Drake, construyó una vida exitosa y nunca olvidó aquel momento. Cuando falleció, me dejó los recursos para crear este lugar, un espacio dedicado a mujeres que, como yo, perdieron todo y necesitan una segunda oportunidad. Aquí no habrá juicios, no habrá vergüenza, solo apoyo, aprendizaje y dignidad. Este centro es la prueba de que lo que siembras en silencio, la vida lo devuelve con intereses. El salón estalló en aplausos. Varias mujeres tenían lágrimas en los ojos. Un periodista levantó la mano y pidió hacer una pregunta. Elisa asintió. Señora Moreno, usted pasó de estar prácticamente en la calle a ser millonaria. ¿Cómo se siente? Elisa sonrió con tranquilidad. No heredé una fortuna. Heredé la prueba de que mi valor siempre estuvo ahí, aunque otros no lo vieran. Y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otras mujeres a descubrir el suyo. Los aplausos continuaron. La gente comenzó a recorrer las instalaciones. Madres con niños pequeños exploraban la biblioteca. Mujeres mayores preguntaban por los cursos disponibles. Autoridades locales felicitaban a Elisa y prometían apoyo. Marta caminaba entre la multitud, coordinando recorridos, respondiendo preguntas, brillando de orgullo. En la última fila del salón, medio oculto detrás de un grupo de personas, estaba Hugo. Elisa lo vio de reojo, pero no reaccionó. Él vestía un traje caro, pero se veía pequeño, disminuido. Las noticias decían que Vanessa lo había dejado por otro empresario más joven. Sus negocios enfrentaban demandas y problemas financieros. Había venido buscando algo. Tal vez perdón, tal vez atención, tal vez migajas de la fortuna de Elisa. Pero Elisa no le dio nada. Ni una mirada, ni un saludo, ni un pensamiento. Estaba rodeada de mujeres agradecidas que le contaban sus historias, de niños que corrían por los pasillos recién pintados, de Marta, que le apretaba el hombro con orgullo. Hugo observó durante media hora y luego se fue en silencio, desapareciendo en la tormenta de nieve como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando todos se fueron y el centro quedó en silencio, Elisa caminó por los pasillos vacíos. Tocó las paredes recién pintadas, miró por las ventanas hacia el patio cubierto de nieve. Luego salió y subió a su auto. Ya no vivía en la pensión. Había comprado una casa modesta cerca del centro de Denver. Nada ostentoso. Una casa de 2 habitaciones con un jardín pequeño y una cocina con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Llegó a su casa y se preparó una taza de té. Se sentó junto a la ventana de la sala y observó la nieve caer sobre Denver. Sacó su viejo diario de la preparatoria, ese cuaderno amarillento que había guardado todos estos años. Abrió una página en blanco al final y comenzó a escribir con letra cuidadosa. Hoy aprendí que no perdí 20 años. Los invertí en descubrir quién no quiero ser. Descubrí que no quiero ser invisible. No quiero vivir para los sueños de otros. No quiero medir mi valor por lo que alguien más piensa de mí. Y ahora, finalmente, puedo construir quién sí quiero ser. Una mujer que ayuda, una mujer que crea, una mujer que honra la bondad que recibió compartiéndola con el mundo. Thomas me enseñó que un solo gesto puede cambiar una vida. Ahora es mi turno de cambiar otras vidas. Este es mi nuevo comienzo. Y esta vez nadie me lo quitará. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Afuera, Denver dormía bajo el manto blanco de la nieve. Las calles estaban en silencio. Las luces de las casas parpadeaban cálidamente. Y Elisa Moreno, por primera vez en décadas, se fue a dormir sin miedo, sin dolor, sin dudas, solo con la certeza tranquila de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La historia de Elisa nos enseña una verdad que muchas veces olvidamos en medio del dolor y la pérdida. Veces, las cosas que creemos que son nuestras en realidad nunca lo fueron. Y lo que realmente nos pertenece está esperando el momento correcto para llegar a nuestras vidas.
Elisa dedicó 20 años a construir la vida de otro hombre, creyendo que estaba invirtiendo en un futuro compartido. Renunció a sus sueños, a su identidad, a su voz. Se convirtió en sombra cuando nació para ser luz. Y cuando lo perdió todo, cuando se quedó sin techo, sin dinero, sin dignidad aparente, descubrió algo que el éxito material nunca le había mostrado. Descubrió que su verdadero valor nunca dependió de lo que tenía, sino de quién era. La bondad que Elisa sembró a los 17 años, sin esperar nada a cambio, regresó a ella 20 años después, cuando más lo necesitaba. No fue coincidencia, fue la prueba de que el universo lleva cuentas silenciosas de nuestras acciones. Thomas Drake nunca olvidó aquel gesto de empatía porque en su momento más vulnerable, alguien lo vio, alguien lo defendió, alguien le recordó que tenía valor. Y ese alguien fue Elisa, una adolescente que simplemente hizo lo correcto porque su corazón se lo pidió. Cuando Hugo la dejó en la calle, cuando los abogados la despojaron de todo, cuando el mundo le cerró todas las puertas, Elisa pudo haberse rendido. Pudo haberse quedado atrapada en la amargura, en el resentimiento, en el papel de víctima, pero eligió algo diferente. Eligió levantarse cada mañana y seguir buscando. Eligió limpiar baños cuando era profesora universitaria. Eligió tragarse el orgullo para sobrevivir. Y cuando la fortuna tocó a su puerta, no la usó para vengarse. No la usó para demostrarle nada a Hugo. La usó para honrar la bondad que la salvó, convirtiéndose en el puente para que otras mujeres también encontraran su renacimiento. Esta historia nos recuerda que nada de lo que vivimos es en vano, ni el dolor, ni la pérdida, ni los años que sentimos perdidos. Todo es parte de un proceso que nos moldea, nos enseña y nos prepara para lo que realmente nos pertenece. Elisa no perdió 20 años, los invirtió en aprender quién no quería ser para finalmente descubrir quién sí quería ser. Y esa es la lección más poderosa. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo único que importa, nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.